Anita y yo estamos contentos de estar de nuevo en casa después de 2 semanas de estar viajando por los Estados Unidos. Algunos sabéis que estábamos de viaje, otros no lo sabíais. Este viaje ha sido muy interesante porque en este viaje hemos estado conectando con personas, lugares, instituciones, grupos que el próximo año van a venir a nuestra iglesia y van a participar del 100 aniversario del testimonio de nuestra congregación. Hemos conectado con directores de coros que van a venir, con gente que quiere ayudarnos con su testimonio y dando conferencias y charlas. Así que ha sido un viaje muy bendecido por el Señor y hemos visto la mano del Señor en cada momento y en cada cosa. Cuando llegamos al aeropuerto de Dallas, alquilamos un coche, porque en Estados Unidos hay poco transporte público y si no tienes coche no puedes viajar. Entonces alquilamos un coche. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando fui a alquilar el coche, mi carnet de conducir estaba caducado. Dios mío. Dios mío. Entonces tuvimos que poner el carnet, el documento a nombre de Encarnita, pero ella decía que ella en América no conducía. Así que íbamos con temor y temblor todo el rato que no nos ocurriera. Y hubo un día que estábamos saliendo de un aparcamiento y un coche venía directo a chocar contra nosotros. Y fue por segundos que no tuvimos un accidente grave en ese día. Pero hemos visto la mano del Señor en tantas formas, de tantas maneras, guardándonos y especialmente con los contactos con gente que muchos no podrán venir porque será bastante complicado, pero otros sí, y van a celebrar con nosotros el 100 aniversario de nuestra iglesia. ¿Y sabéis lo que más le gustaba a la gente cuando hablaba del aniversario de nuestra iglesia? Lo que más le gustaba es que decían, bueno, ¿cuál es el objetivo de vuestro aniversario? Pues el objetivo de nuestro aniversario es dar gracias a Dios por esta iglesia, 100 años que cada semana se ha reunido, 100 años que cada semana se ha reunido, aún en la guerra civil. La iglesia se reunió 100 años, pero el propósito es alcanzar a 100 personas para Cristo. ¿Amén? No os veo muy animados. ¿Amén? Amén. 100 personas para Cristo. Y no para tener números, ni mucho menos, no nos interesan los números, nos interesan las personas, nos interesa la gente, porque a la gente le interesa Dios. Dios está interesado por ti, Dios está interesado por la humanidad, Dios está interesado por nuestra vida. Y es cierto que a veces pasamos momentos de angustia y de necesidad y de zozobra y de tinieblas, pero Dios está muy interesado en las personas. Por eso cuando el día de Pentecostés dice que se convirtieron, ¿cuántos? 3.000 personas se convirtieron el día de Pentecostés. Lo pone, número. ¿Por qué pone número? Porque son personas, son experiencias, son familias tocadas por el poder del Evangelio del Señor. Y el Señor continúa tocando y el Señor continúa transformando, porque el Señor tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Espero que traigáis vuestras Biblias. Hebreos, en el capítulo 4, y leeremos algunos versículos salteados. Hebreos, en la Biblia, casi al final del Nuevo Testamento, antes de Santiago. Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice hoy esta porción de la palabra del Señor. Versículo 1 y 2 en primer lugar. Dice así el escritor bíblico a los hebreos, dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. El autor a los Hebreos está recordando a la iglesia primitiva de la primera generación, que tenían que renovar su pacto con el Señor y que tenían que descansar en las promesas del Señor. Aquí hay varias interpretaciones cuando dice que tenemos que entrar en su descanso. Algunos dicen, bueno, es el descanso del sábado, del día de reposo, que es cierto, tenemos que observar el día de reposo. Nosotros observamos el domingo como el día de la resurrección de Jesucristo, pero está aquí diciendo entrar en su descanso es entrar en la salvación, entrar en la presencia de Dios, entrar en ese estado de la confianza en el Señor. Todos recordamos el pueblo de Israel, los 40 años de peregrinaje. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Años y años de estar esclavos en Egipto. Y esa esclavitud no era solamente una esclavitud física, que también lo era una esclavitud mental. Tenían mente de esclavitud. Tenían mente de que no habían dejado las cosas de Egipto, habían salido. ¿Os acordáis que el Señor llamó a Moisés para que sacara al pueblo? Deja que este pueblo salga, le dijo a Faraón, y Faraón al final consintió que saliera el pueblo, aunque después se arrepintió y fue tras del pueblo de Israel. Aquel pueblo empezó un peregrinaje, empezó una travesía del desierto, una travesía, hermanos y hermanas, que podía ser corta, una travesía que podía hacerse en meses, pero tardaron 40 años. ¿Y por qué tardaron 40 años? Por su infidelidad, por su incredulidad, por su dureza del corazón. Se tardaron 40 años y algunos de ellos no entraron en el reposo de la tierra prometida. El Señor les había prometido que les daría una tierra que fluía leche y miel, una tierra que había en abundancia recursos para todos, una tierra que les ofrecía un bienestar, una tierra que les pertenecía a ellos y debían de reconquistar en el nombre del Señor. Y el Señor les daba promesas para conquistar esa tierra. Pero hubo una generación que no entró en el reposo. No entró en el reposo por incredulidad. Cuando fueron los 12 espías a espiar y fueron a ver, estaban cerca de la frontera y fueron a ver lo que pasaba allí, fueron a ver lo que ocurría, vieron que había gente alta, gente grande, gente como gigantes que estaban delante de ellos, y vinieron los 12 otra vez a traer un reportaje, a traer las noticias, y dijeron 10 de ellos, no vayamos. No vayamos. Siempre existe la actitud crítica, siempre existe la actitud negativa, siempre existe los que frenan el desarrollo de la obra de Dios. Y ahí hubieron 10 que fueron mayoría. No entremos. Josué y Caleb dijeron, sí, entremos. Esa tierra es buena. Esa tierra, aunque tiene gigantes, podemos entrar y debemos de conquistarla. Pero no les hicieron caso. Por lo tanto, esta generación se quedó en el desierto. No te quedes en el desierto. No te quedes frenado en tu vida. Hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas de Dios que quiere darte para ti. Hay palabra de Dios, hay esperanza para ti. No te quedes viviendo en el desierto. Entra en el reposo del Señor. Y entrar en el reposo del Señor es entrar en la salvación de Dios. Es aceptar la promesa de Dios que tiene para ti, para tu hogar, para tu familia,
para tu negocio, para tus relaciones personales, para aquellas cosas que no entiendes. Dios tiene una palabra para ti. Aunque no lo entiendas, Dios tiene una palabra fuerte para ti en esta mañana y en tu vida. Quiere sacarte el Señor, quiere sacarte de tu desierto particular. Algunos me dicen: pastor, yo estoy viviendo en el desierto. Estoy viviendo ahí seco, estoy viviendo sin agua, estoy viviendo sin vida, estoy viviendo desesperadamente en mi desierto. Todos pasamos desiertos. Yo recuerdo hace algunos años, unos 10 años aproximadamente, pasé por un desierto que yo le clamaba al Señor. Le clamaba: Señor, sácame de este desierto. Y en ese momento parecía que no había respuesta. Ten confianza. Ten esperanza. El Señor tiene la tierra prometida para ti. Tiene delante de ti su salvación. Tiene delante de ti los recursos para tu vida insospechados. Os voy a contar una historia. No sé cuántos de vosotros habéis ido al Cabo de San Antonio o al Cabo de la Nao, dos cabos que tenemos aquí cerquita, muy hermosos cada uno de ellos, muy pintorescos, muy especiales. Estos cabos tienen dos faros, cada uno de ellos tienen dos faros. En la antigüedad los faros eran alimentados por aceite y había un farero que se le había dado el aceite para que cuidara el faro. Y entonces se le había dado el aceite para el mes. Cada mes se les entregaba la porción de aceite que necesitaban para encender los faros. Un día se le acercó a ese farero una persona, una mujer, y le dijo: mira, necesito que me prestes un poco de aceite. Necesito el aceite porque tengo que cocinar, no tengo nada que cocinar para mis hijos. Y si tú me lo prestas, yo podré, ya te lo devolveré. Y aquel farero dijo: bueno, pues hay una buena obra, una obra de caridad, voy a darle a esta mujer el aceite que me pide. Otra persona vino y le dijo: mira, necesito aceite, tengo frío en mi casa y necesito que me prestes aceite. Y aquel farero dijo: bueno, te voy a prestar, tiene frío, pobrecito, le voy a prestar el aceite. Y vino otra persona y le pidió también aceite. Digo: mira, necesito aceite, mi carro que llevan los caballos adelante está muy desengrasado, necesita que mi carro ponga aceite, déjame aceite, te lo devolveré. Los tres le prometieron devolver el aceite. Lo que pasó es que cuando llegó a final de mes, el faro no tenía aceite y los barcos embarrancaron allí, cayeron porque no había la luz necesaria. Y aquel hombre hizo una mala obra. Lo que él pensaba que era una cosa buena, pues fue una cosa mala, porque su lugar donde estaba el aceite, tenía que dar el aceite, no era el lugar adecuado y había entregado el aceite en manos de otros. Entonces le juzgaron y en el juicio dijeron: pero ¿por qué has hecho eso? ¿No te has dado cuenta que por tu culpa ha muerto gente y barcos han embarrancado allí? Y entonces él dijo: pues no me di cuenta, se me escapó de las manos. Y entonces le dijeron: bueno, lo importante es, el responsable de la empresa le dijo: te dimos el aceite por una sola razón. Te dimos el aceite cada mes por una sola razón. Tenías que mantener el faro encendido. Tenías que mantener la luz encendida y lo has malgastado pensando que hacías cosas buenas. Lo has malgastado. Nos ocurre igual a nosotros muchas veces, hermanos. Tenemos el aceite de Dios, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento, el aceite que nos mantiene la luz encendida de nuestra vida, y lo malgastamos a través de experiencias de la vida, a través de situaciones, y no absorbemos el néctar, el manjar de la palabra de Dios, y no absorbemos lo que el Señor quiere darnos para cada uno de nosotros. Como el pueblo de Israel, exactamente igual. Somos calcados. La iglesia de hoy le ocurre igual que al pueblo de Israel en los 40 años por el desierto. Desconfía de la palabra de Dios, desconfía de las promesas de Dios. Dios les había dado promesas y nosotros malgastamos a través de la vida el aceite que el Señor nos da. Por esto, en esta mañana, tenemos que centrar nuestra atención en retomar el aceite para la lámpara
el aceite que da vida, el aceite que ilumina, que es la palabra de Dios para nuestra vida. Tenemos que buscar en la palabra de Dios los recursos necesarios, los recursos que nos revuelven a encontrar con el Señor, los recursos de la palabra de Dios que nos vuelve a satisfacer. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Tu palabra es vida. Lámpara es a mis pies, luz es a mis pies. Tu palabra y lumbrera en mi camino. Tenemos que retomar las promesas del Señor y creerlas, pero ¿sabéis cuál es nuestro problema? Tenemos un grave problema como seres humanos y es la incredulidad. Somos incrédulos. A la hora de la verdad nos falta la fe necesaria para creer y aceptar en la palabra de Dios, para creer y compartir la palabra de Dios, para creer y interiorizar en nosotros la palabra del Señor. Decimos, sí, esto es verdad, eso es lo que dices tú, es verdad teóricamente, pero si tú supieras mi experiencia personal, en esta mañana yo hablaba con una persona de la iglesia y me lo decía, sí, pero pastor, pero lo que estoy pasando yo, y comprendo, cada uno estamos pasando unas situaciones más duras que otras. Hay situaciones muy complicadas en la vida, muy complicadas. Déjalo en las manos del Señor. Confía en el Señor. Es un problema de confianza en el Señor como el pueblo de Israel. Por lo tanto, tenéis que confiar en el Señor para que Él solucione y Él abra las puertas necesarias. Cuando el pueblo de Israel necesitaba comer y no tenían nada, ¿os acordáis que ellos empezaron a pensar, bueno, ¿por qué no volvemos a Egipto? Más vale que seamos esclavos en Egipto y la barriga llena, que peregrinos en el desierto pasando hambre. Y el Señor proveyó para ellos el maná, el alimento para cada día, la provisión para cada día. ¿Tú crees que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, como el pueblo israelita, no lo va a hacer contigo? Claro que lo va a hacer. Claro que en tu necesidad Él va a proveer, Él va a dar la respuesta necesaria en tu necesidad, va a darte el maná que necesitas, la porción. Era un maná que era especial porque solamente lo podían comer el día. Si lo guardaban se hacían gusanos de ese maná. Por lo tanto, Dios provee para tu necesidad, pero nosotros no confiamos suficientemente. No, pero yo tengo que hacer algo, Señor. Yo tengo que invertir algo, yo tengo que pensar mi estrategia. Esta mañana, cuando estábamos hablando sobre la gracia de Dios, estábamos diciendo que recibir la gracia de Dios es recibir su don gratuitamente. Recibirlo. Porque si yo tengo que hacer algo para devolvérselo a Dios, ya no es gracia de Dios. Si tú tienes que devolver el regalo que te han hecho, ya no es regalo, ya lo estás pagando de alguna manera. Esto nos cuesta de entender, y más en nuestra mentalidad católico-romana que vivimos. Porque vivimos una mentalidad católica donde tenemos que hacer cosas, y aunque tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacer procesiones, tenemos que hacer penitencias, todo esto para alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios es gratuita, gratis. Gratis, o la coges o la dejas, es gratis. Y la confianza en el Señor, tienes que tomar estas decisiones. Cuando yo cojo la gracia del Señor, cuando acepto la gracia de Dios, y entonces yo acepto las promesas de Dios y soy obediente al Señor, a lo que me pide. Por lo tanto, recordamos que estamos pasando por el desierto y pasamos tribulación, y aquel pueblo pasó tribulación y hambre. Y cuando tuvieron sed, aún no habían pasado ya la frontera, tenían sed y no tenían para beber. Estamos pensando en un grupo de personas de casi 1 millón de personas. No estamos hablando de una tribu, no. Estamos hablando de las 12 tribus multiplicadas, porque habían crecido las 12 tribus y estaban saliendo aquel 1 millón de personas, y de repente se encuentran que no tienen para beber. Y el Señor provee. El Señor provee del lugar donde era imposible humanamente, la peña de Oreb, que obró, que salió, que brotó agua.
agua fresca y cristalina para darles a todos de beber y saciarles. Y el Señor fue proveyendo paso a paso, pero ese pueblo continuaba duro. El Señor provee para tu vida. El Señor ha sido bueno contigo. El Señor te ha dado cosas. El Señor te ha cuidado. El Señor ha estado a tu lado. Lo que pasa es que tú no lo sientes. Lo que pasa es que tú a veces estás rebotado contra el Señor. A veces estás enfadado con el Señor porque no te da lo que tú estás pidiendo. Pero el Señor ha sido bueno contigo y su misericordia, a pesar de las circunstancias negativas, ha estado a tu lado. Y el día que estés en su reposo, el día que estés en la eternidad, el día que puedas disfrutar de la salvación completa en Él, allá en la presencia del Señor, Él te va a contar toda tu vida. La vas a ver, incluso lo feo. Lo vas a ver. Yo quiero que lo feo lo borre. Que borre esa película. Y la ha borrado. La ha borrado con la sangre del Cordero, con la sangre del Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Porque dice la palabra del Señor que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia ¿de cuántos pecados? Todo. Esa sí que la habéis contestado bien. Todos. Gloria a Dios, todos los pecados, todos los que hice, los que he hecho esta mañana, los que haré en el futuro, me va a perdonar todos. Ya quiero la gracia, vivo en la gracia y vivo la salvación y quiero entrar en la tierra prometida, quiero entrar en el descanso del Señor, quiero entrar en su palabra y solamente entraré en el descanso del Señor cuando yo aplique la palabra de Dios, porque el problema del pueblo de Israel fue que no aceptaron la palabra que les habló Moisés. La palabra que Moisés había recibido de Dios, los mandamientos que había recibido de Dios, no solamente los 10 mandamientos, muchísimas más palabras que había recibido, sobre todo, no de regulaciones, sino de promesas. Y la promesa más grande que Dios le había dado es: entraréis a la tierra prometida. Entraréis. Y yo estoy con vosotros, estoy a vuestro lado y os voy a ayudar a luchar contra los amalecitas, contra los edonitas, contra todos los amorreos, contra todos los pueblos de alrededor. Os voy a ayudar a luchar porque estaré con vosotros. El Señor está contigo. Acepta la promesa del Señor, acepta la palabra del Señor. Él te va a ayudar, Él te está ayudando a que luches contra los amalecitas. Los amalecitas fueron el primer pueblo que atacó a Israel, el primero. Aún no habían salido de la frontera, ya los tenían en los talones y estaban allí detrás de ellos, luchando contra ellos. Hay amalecitas a tu alrededor, hay gente que no le gustas, hay gente que te ataca, hay gente que te busca las cosquillas, hay gente que va detrás de ti, hay gente que son amalecitas que van en contra de ti. Mira, hermano y hermana, hay gente mala, que va a buscarte, que va a hacerte la zancadilla, que va a herirte, que va a hacerte daño. Y esto a veces nos parece imposible. No, a mí no me va a pasar. Te va a pasar. Porque hay gente mala que urde. Hay gente que por la noche te hace el vudú. Quizá no literal, pero mentalmente. El vudú es aquellos que cogen una muñequita y le clavan alfileres para hacerle daño a otro. Esto a ti no te va a hacer daño, ni mucho menos, pero sí que te hace daño los que te atacan directamente, los que te atacarán, los que te harán la zancadilla, los que te van a decir mentiras de ti. Hay gente que va a decir mentiras de ti y tú vas a decir: pero ¿cómo es posible que a mí me pase esto? Te va a pasar, porque en el mundo tenemos aflicción, en el mundo tenemos problemas, pero la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Desecha todo enemigo en el nombre del Señor, desecha a los amalecitas y confía en las promesas del Señor. Y las promesas del Señor son que no te abandonará, que no te dejará, que está a tu lado y que podrás alcanzar el reposo si confías y desechas la incredulidad. Antes Antonio lo ha dicho esta mañana: ser miembro de esta iglesia no te da la gracia. Estar apuntado a otra iglesia no te da la gracia.
Solamente confiando en el Señor te da la gracia. Solamente confiando en el Señor, hermano, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor. Desecha la incredulidad. Y la incredulidad nos ataca, hermanos, nos ataca la incredulidad. La falta de fe. A mí me falta fe, hermanos, lo tengo que confesar. A mí me falta fe. Hay momentos que el Señor me sorprende con mi pequeña fe, con su gracia maravillosa y cómo obra el Señor. A pesar de mi pequeña fe, nos falta fe y confianza para estar sujetos a Él. Por lo tanto, procuremos, dice la palabra del Señor, entrar en su reposo, porque no todos vieron el reposo. ¿Quién vio el reposo? Vio el reposo los que pudieron luchar, confiar en el Señor, poner sus tribulaciones sus pensamientos en el Señor, poner sus aspiraciones en el Señor y confiar siempre en Él. Así que lo que necesitamos nosotros es acudir a la palabra de Dios. Por esto, el autor a los Hebreos está diciendo en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El ejemplo es lo que estamos diciendo del pueblo de Israel. Y versículo 12, porque, y aquí viene la solución, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. El poder del pecado está ahí. El pecado es engaño. El pecado es mentira. El pecado es mentira. La primera mentira viene desde el Edén. Comer del fruto. Y si coméis del fruto, seréis como dioses. Seréis muy grandes. Y era mentira. Y comieron del fruto y cayeron y picaron en la mentira. Y nosotros caemos en la mentira que hay a nuestro alrededor. Nosotros, hermanos, somos falibles, somos débiles. Caemos, por lo menos yo, caemos, nos dejamos caer en las tentaciones. El enemigo te pone trampas a tu alrededor, trampas en las cuales picamos y caemos. Pero la palabra de Dios dice que penetra hasta lo profundo de nuestro pensamiento, y esa palabra de Dios es la que saca a la luz la verdad y te pone en el camino de la verdad. La mentira está a tu alrededor. Y la mentira en el mundo en que vivimos es una mentira muy sutil. Mirad la mentira lo que dice. Te susurra y te dice, mira, no seas tonto, no seas tonta. No tendrás oportunidad de futuro a no ser que hagas trampas en la vida. Haz trampas en tu examen. Haz trampas en tu negocio. Haz trampas en tu trabajo. Esto dice la mentira. No tendrás éxito, solamente tienen éxito los tramposos, los chorizos, como lo vemos por ahí. Solamente tienen éxito. Eso es la mentira que está diciendo Satanás hoy a nuestro mundo y aquí, a la iglesia. La mentira te dice que no importa si vistes provocativamente, no importa cómo vistas, no importa de qué manera tú te comportas, no importa qué atuendo te pongas. Sí que importa. ¿Cómo que no importa? Importa mucho lo que me pongo, importa mucho cómo visto. La mentira que te dice que perderás la única persona que parece quererte en la vida si no comprometes tus patrones sexuales con él. Vas a perder el amor de esa persona si no te acuestas con esa persona. Vas a perder el cariño de esa persona si no tienes relaciones sexuales con esa persona. Y eso lo dice hoy la mentira de Satanás a la gente que está a nuestro alrededor y a la iglesia también. Hoy la mentira te dice que no tendrás seguridad laboral, no vas a tener ninguna seguridad si hablas de las prácticas laborales deshonestas de tu trabajo. ¡Cállate! Cállate, tú tienes trabajo, cállate. No digas las cosas deshonestas que están haciendo en tu trabajo, no denuncies nada. La mentira de hoy, ¿sabes qué está diciendo? Te dice que tu vida se desgastará en esa relación con esa persona si no te divorcias. Esa persona está chupando de ti, esa persona te está anulando, esa persona está oprimiéndote. Divórciate. Lo más fácil es dejarlo ya y rompe ya. La mentira, la tentación susurra a través de los deseos de la carne
y las racionalizaciones de la mente, diciendo que la única esperanza de felicidad futura que puedes tener es abortar. Aborta. Es lo más fácil. Visionar para el futuro. Aborta. La mentira te dice que la venganza es la única alternativa. La venganza, véngate. Véngate de los demás. Te han hecho daño, véngate de los demás. Y estas mentiras vamos creyéndolas. Y ¿sabéis qué hacemos? Hacemos caso a las promesas de la mentira. Las mentiras tienen promesas. Promesas falsas, pero son promesas. Y dejamos a un lado por nuestra incredulidad las promesas del Señor. Cada una de estas declaraciones que he dicho es una mentira. Y algunas de estas mentiras viven en lo profundo de nuestro corazón. Algunas de estas mentiras viven en nuestra mente. Algunas de estas mentiras conviven con nosotros constantemente. Y estas mentiras no nos dejan crecer como cristianos, porque creemos las mentiras del mundo y no creemos las promesas de Dios. Dice el escritor a los hebreos, porque tenéis que creer en la palabra. Y tenéis que dejar que la palabra de Dios sea una palabra viva. Una palabra real, una palabra que sea un acicate para vosotros, una palabra que transforme vuestros corazones, que dejéis la incredulidad a un lado y viváis con el Señor. Por lo tanto, nuestra única esperanza es en el Señor y en su palabra que es suficientemente profunda y cortante, dice como espada de dos filos. Aquí se está refiriendo a una espada romana que era cortita, finita, muy afilada en los dos filos, que penetraba muy fácilmente en el cuerpo humano y rompía todas las vísceras cuando entraba. Se está refiriendo a que esa palabra de Dios es penetrante y que corta. Y esa palabra de Dios, cuando corta, no es como la espada romana que mataba. Esa palabra de Dios sana. Esa palabra de Dios transforma. Esa palabra de Dios es vida. Esa palabra de Dios es real. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que vivirla. Vivirla porque es vida para ti. Es medicina para tu cuerpo espiritual y para tu cuerpo físico también. Y dice que es eficaz y que es cortante. Por lo tanto, esfuérzate. Alcanzamos la salvación por gracia. La salvación es gratuita, muy bien, la acepto. Pero el camino de la santificación, el camino del cristiano no es tan fácil y me tengo que esforzar porque es una batalla. No es una lucha contra personas, contra sangre y carne. Es contra potestades, es contra los enemigos. Es contra los enemigos de las tinieblas, los que tienen las tinieblas. Es contra los espíritus de maldad. Es contra la maldad que hay en el mundo. Es contra la mentira que hemos hablado. Por lo tanto, esfuérzate para caminar en este camino de esperanza, para alcanzar lo que el Señor quiere que tú alcances, pero con obediencia. Y deja a un lado la incredulidad. Y cree a pie juntillas, cree incluso en aquellas cosas que no entiende. Yo hay cosas que no entiendo, hermanos, hay cosas que no las entiendo. Las acepto, ¿por qué? Por fe. Las acepto porque lo dice el Señor, punto, amén. Y no lo entiendo y no tienes por qué entenderlo todo. Sí que tienes que practicarlo, eso sí. Porque no hay ley contra el amor. No hay ley contra el perdón. No hay ley contra la misericordia. Y cuando la palabra es viva, la hago real, la practico. Y no juzgo a los demás, como el Señor no ha venido a juzgarnos. Ha venido a salvarnos, lo hemos leído esta mañana. No ha venido a juzgarte. El Señor ha venido a tenderte la mano con misericordia para darte vida y vida eterna para toda la eternidad. Hoy, en esta mañana, nuestra hermana Raquel me ha entregado El Eco, la revista nuestra de este mes. Y cuando estaba hojeándolo me he encontrado con un poema precioso.
Un poema que quiero terminar en esta mañana con este poema. Es un poema del doctor Samuel Escobar, que estará con nosotros. El doctor Samuel Escobar es de Perú. Él se ha criado en muchas partes de América Latina y ha vivido en Estados Unidos, en Filadelfia. Y en el año 1996, él escribió este poema. Un poema que resume muy bien la predicación de esta mañana que quiero compartir contigo. Mira, si quieres entrar en la tierra prometida, tómate un café con Jesús. Tómate un café con Jesús. Pero cada día, ¿eh? Madiel, ¿quieres tocar ya, por favor? Tómate un café con Jesús. Mira lo que dice. ¿Te tomarás un café conmigo, Jesús? ¿Por qué no lo haces tú y yo? ¿Te tomarás un café conmigo, Jesús? Tengo al fin una pausa en la fatiga de estos días sin tregua. La verdad, yo me he dado la pausa porque quiero escuchar tu palabra, Jesús. Quiero escuchar tu palabra. Sí, Jesús, necesito tu sonrisa, necesito tu rostro, ese apretón de manos del amigo. Dime que sí, Jesús, que vienes a tomarte un café conmigo, a pasar un momento así a mi lado conmigo. Jesús, te espero. Tengo un café buenazo. Será especial, Jesús, te lo prometo. Lo haré con el cariño con que hiciste aquella mañana memorable en la playa, aquel buen pescado asado. Yo sí recuerdo. Me lo han contado varios, tantas veces que me parece haber estado allí en la playa contigo el día que resucitó. Por lo tanto, ven, por favor, Jesús. Ven hoy. Ven a tomarte un café conmigo. Pídele al Señor que se tome un cafelito contigo. Pídelselo. O se tome un té o una manzanilla, ¿qué más da? Pero que esté contigo. Pídeselo al Señor. Pídele al Señor, Señor, yo quiero tener mi faro encendido todo el día, la luz de tu palabra. Pídeselo al Señor. Señor, yo quiero entrar en la tierra prometida. Yo quiero entrar en tu reposo eternamente. Yo quiero entrar. ¿No quieres entrar tú? No juegues a ser cristiano, hermano. No juegues a ser religioso. Eso no sirve para nada. Entrega tu corazón al Señor en este día. Entrega tu confianza y renueva delante del Señor tu fe en Él. Y no desconfíes y acepta sus promesas. Y sus promesas son sí y amén. Sí y amén. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar el primer cántico que hemos cantado antes de predicar.